Hola, ¿qué tal? Continuamos con los hallazgos del cronista de Monterrey y estamos hablando de cuando nuestros aborígenes tuvieron el encuentro con los ibéricos que llegaron a esta región. Ese contacto entre ellos no fue violento o instantáneo como sucedió en Mesoamérica, sino acá fue paulatino, porque era una multitud de tribus aguerridas que se negaban a rendir. Fíjense nomás, allá derrotaron a los aztecas con solo vencer a Tlatoque o Tlatoani y Cuauhtémoc. Y en el reino de Michoacán alcanzó Cinchicha. En cambio, acá en el norte de nuestra región, al vencer a un caudillo o un cacique de una tribu, un clan, le sucedía otro, el más fuerte, pero no, era por linaje dinástico. Y como eran miles de grupos independientes, eran muy difíciles de vencer y además, y menos o más difíciles de controlar. Al caer Tenochtitlán en 1521, algunos súbditos escaparon rumbo al norte, para acá, y llegaron acá con nosotros, nativos de las provincias norteñas del Imperio Azteca, es decir, los huastecos que venían de Veracruz e Hidalgo, y del señorío de Meztitlán, de Querétaro e Hidalgo. Aquí trataron de pasar desapercibidos, escondiendo su cultura y viviendo como cazadores-recolectores. Pero nunca olvidaron la lengua del Imperio Azteca y aprendieron las norteñas como el coahuilteco, el huachichil y el pames, convirtiéndose en políglotas, que luego serían el enlace lingüístico entre frailes y bárbaros del norte. La colonización de esta región, la nuestra, no era muy atractiva. ¿Por qué? Pues porque había pocos metales preciosos, había escasez de ellos, y tampoco había ciudades majestuosas para saquear, explicando ello la baja población existente de europeos. El primer encuentro inició con el herrar de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que en 8 años, de 1528 al 36, recorrió desde la Florida hasta Sinaloa y finalmente a Ciudad de México. Un dato interesante es que el último grupo en arrostrar a los españoles eran tribus del centro de Tamaulipas en el año 1798, es decir, a solo 12 años de la independencia. Nos hemos encontrado también algunos testimonios relativos a las lenguas, porque cuando Diego de Montemayor fundó la ciudad metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey, entre las tribus se localizaron a 72 traductores de idiomas regionales, pues muchos aborígenes, para sobrevivir en el mosaico lingüístico, entendían varias lenguas. Casi todos ellos conocían el náhuatl, hablaban su propia lengua y la de 2 o 3 de sus vecinos. Del lado de los castellanos, con Diego de Montemayor llegó Lucas García Rodríguez el Bueno, que por haber vivido una década en Saltillo, hablaba 5 lenguas locales, además de Frailarios, que entendía 15, porque él vivió entre aborígenes desde el año de 1577, y estos dos individuos fueron muy útiles para los efectos de la colonización. Respecto a los caballos, algunos aborígenes ya utilizaban caballos, pese a que los caballos habían llegado con Hernán Cortés en 1519. Desde luego, había habido caballos en la prehistoria, pero desaparecieron y ahora llegaron con los españoles. Y los aborígenes los utilizaban para la guerra y para la caza. Y para ello, para poderlos utilizar adecuadamente, redujeron el tamaño de sus arcos. Algunos jesuitas narran que entre los siglos XVI y XVII fueron recibidos por indios a caballo en las grandes llanuras de Norteamérica. Estos caballos, pues ¿de dónde salieron? Eran los perdidos por Cabeza de Vaca y otros aventureros, o robados del centro del virreinato, o intercambiados por piratas franceses que venían por pieles de oso, venado, castor, bisonte y otros animales de los indios. En la frontera norte del nuevo Reino de León, con la provincia de Coahuila, los indígenas utilizaban caballos para perpetrar ataques a algunos poblados. Además, eran muy diestros jinetes, rápidamente aprendieron, tanto que en 1666, un indio tuzare llamado Miguel robó él solito, sin ayuda, una manada completa de caballos ya domesticados. El estudio durante años pues nos ha permitido encontrar muchas cosas, muchos hallazgos. Vamos, para darnos una idea,
de lo que se vivía, hablar un poco pues de un crimen, de un asesinato, porque la inteligencia de los aborígenes es algo indudable. Eso quedó claro con este ejemplo. En el camino de Monterrey a Saltillo hubo en el año 1666 un crimen y se capturó al indio que en su declaración dijo, ya modernizando el lenguaje para podernos entender, que en el Reino de León había matado en un cerro a un viejo y a dos muchachas indias, y más adelante, en un llano, a un muchacho español, al que mató a pedradas. Le cortó la cabeza, lo descuartizó y tiró sus restos cerca de una cruz, pero que no lo comió, porque en una ocasión anterior que se habían comido a un muchacho español, les hizo mucho daño en el estómago. Es decir, el acusado admitía los asesinatos, pero negaba el canibalismo, imaginando que era un delito mayor, sin tener, desde luego, ni noción de cuáles eran las leyes de los españoles. Respecto a los esclavos, al principio del proceso colonizador, llegaron ciertos españoles que venían a cazar esclavos. Es imposible saber cuántos indígenas fueron víctimas de este crimen, pero en documentos de 1636 encontrados en los archivos de La Habana, se narra que debieron llevar hasta allá sacerdotes de Monclova, Saltillo y Monterrey para catequizar en lenguas aridoamericanas a los esclavos traídos de los lugares mencionados, que eso habla por sí mismo de este fenómeno. Seguiremos más adelante con otros hallazgos del cronista de Monterrey. Amigas y amigos, bueno, pues el tema es largo, interesante, pero largo, y vamos a tener que hacer un corte para regresar posteriormente con los hallazgos del cronista de Monterrey.